4, si mal no recuerdo, del aula virtual. Ya hemos dado inicio a la grabación. Y también entonces voy a compartir esta clase que dice acá, clase número 5, que está ya colocada en el Moodle. Entonces, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Me indican por qué. Y cuando quieran preguntar algo, pregunten porque ya no veo nada, solamente veo la pantalla. Solamente veo la pantalla que estoy mostrando. Entonces, como comentamos hace rato ya, los dispositivos ingenieriles, dispositivos rotativos, donde hay un movimiento de un fluido, como en un compresor, como en una bomba, como en una turbina, como un intercambiador de calor, como en un condensador, es decir, casi todos los dispositivos interesantes, la masa va en movimiento. Y gracias a que esa masa va en movimiento, que tenemos el movimiento, que tenemos el flujo constante de combustible hacia la cámara de combustión de los vehículos de combustión interna, también para lo que son el movimiento de los compresores, sistemas de aire acondicionado, es decir, básicamente de todo. Los dispositivos interesantes, más interesantes, que tienen más aplicación, son aquellos en los cuales hay un movimiento de un fluido. Entonces, acá tenemos esquemáticamente un compresor. Vamos a entender un poco la simbología. Un compresor, esto es una suerte de, ¿cómo se llama esta figura, por cierto? A ver si se acuerdan de geometría. Geometría que nos enseñaban en primaria. Eso es un trapecio, ¿no? Trapezoide. Exactamente, eso es un trapecio. Hay trapecio y trapezoide. Entonces tenemos acá una base mayor, acá tenemos una base menor y aquí tenemos los dos lados complementarios para complementar ese polígono de 4 lados. Entonces, fíjense que la base mayor está acá y acá está la base menor. Y esto se hace así por lo siguiente. Esto lo que te está indicando es que tomas aire o un gas que ocupa un volumen grande y lo trasladas a un volumen más pequeño. Y cuando haces ese proceso de compresión, entonces al comprimir el gas, se reduce el volumen que ocupa, por tanto se incrementa la presión. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí la entendí. Sí. Cuando tú tienes, por ejemplo, un compresor que puede manejar un flujo de 1500 litros de aire por minuto, entonces él absorbe en un minuto 1500 litros de aire de los alrededores y esa masa, esa masa que ocupan esos 1500 litros de aire está en un volumen muy grande y por eso está a una presión baja, que la presión atmosférica es de un bar aquí en Panamá, que estamos a nivel del mar. Y entonces cuando tú la comprimes, ocupas ahora un volumen mucho menor y por tanto la compresión te hace un incremento en la presión que tiene esa sustancia, que en ese caso que dimos, por ejemplo, es aire. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comprimes el aire, y acuérdense que el aire es, como decía la canción de Mecano. ¿Saben lo que fue Mecano? No creo que sepan lo que fue Mecano. Mecano fue uno de los mejores grupos de pop rock en español. Excelente. Cuando lo quieran, lo buscan por ahí. Entonces, como decía Mecano, el aire es oxígeno, nitrógeno y argón. Y a eso hay que sumar también vapor de agua y polvo y partículas de aceite y una gran cantidad de cosas que están en suspensión en la atmósfera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted ¿alguna pregunta? Sí. El micrófono por ahí abierto, por ahí. Entonces, cuando usted comprime oxígeno, nitrógeno y argón, también comprime el vapor de agua, el polvo y todo lo demás. Y eso va a estar acá en la sección de aire comprimido. Este es el aire en la alimentación y esto ya sería el aire comprimido. Entonces, usted allí va a tener ahora un proceso de condensación de agua. Entonces, ese vapor de agua que está cuando estamos hablando de aire atmosférico, ese vapor de agua que está en la atmósfera, pero aquí en Panamá la humedad es bastante alta, puede ser un 90% de la humedad relativa. Entonces, se comprime, se sube la temperatura y hay un proceso de condensación. Cuando yo quiero
que mi aire tenga una temperatura adecuada para el proceso que estoy manejando, y eso es de acuerdo al proceso que yo manejo, yo le coloco una sección de enfriamiento. Y en esa sección de enfriamiento, lo que sucede es que se desprende calor hacia el medio ambiente. Por tanto, la temperatura 3 va a ser más baja, perdón, que la temperatura 2. Y a partir de allí, si es aire y de acuerdo al proceso que yo ejecute, yo tengo diferentes niveles de calidad del aire que está normalizado según la norma ISO 8573, si mal no recuerdo. Y esa norma ISO 8573 te indica los tratamientos o las características del aire de acuerdo al proceso que tú ejecutas. No es lo mismo el aire que se va a utilizar en un taller mecánico donde van a utilizar herramientas neumáticas que el aire que se va a utilizar, por ejemplo, en una planta de empaque de alimentos. Ese aire de la planta de empaque de alimentos tiene que ser mucho más limpio. Y ni hablar si es el aire que se va a utilizar en un proceso farmacéutico para elaborar medicamentos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay diferentes grados de calidad del aire porque tratar el aire es costoso. Entonces, cuando uno va a hacer ese proceso, uno tiene que estar bien claro en lo que uno quiere para no sobredimensionar la calidad del aire que uno requiere, sino que tener la calidad que se necesita. Entonces, en este ejemplo tenemos un compresor de dióxido de carbono. ¿Y para qué se usa el dióxido de carbono a nivel industrial? ¿Se acuerdan? No, Eh, profe, no. Se usa más para activar como la parte neumática, los actuadores y eso, ¿no? El dióxido de carbono, no el aire. Bueno, El dióxido de carbono, ¿te acuerdas del dióxido de carbono? así ya me acordé, para la soda, sí, sí, Exactamente, muchas gracias. Entonces, las empresas como FEMSA, es decir, Coca-Cola, PepsiCo y la cervecera en general, ellos comprimen dióxido de carbono y lo colocan en las botellas. Entonces, en esta planta tenemos un compresor de dióxido de carbono con una succión a 280 Kelvin. Y esta 280 Kelvin es una temperatura baja. Porque recuerden que para llevar Kelvin a Celsius hay que restarle 273,15. Entonces está a una temperatura baja y 100 kilopascal y una velocidad despreciable. Si en la descarga del compresor el aire sale con esta velocidad de 25 metros por segundo a 1100 kilopascal y 500 Kelvin, luego pasa a un intercambiador de calor y de ahí sale a 350 Kelvin. Determine el calor expulsado en el intercambiador de calor si la potencia del compresor es 50 kilowatts. Entonces, cuando te hablan de la potencia, que la potencia del compresor es 50 kilowatts, quiere decir que ese compresor requiere un motor de 50 kilowatts para poder manejar el caudal de aire que tú le estás pidiendo, el caudal de gas, perdón, que tú le estás pidiendo, y entregar la relación de compresión que tú estás pidiendo. Recordando que la relación de compresión es la presión de salida entre la presión de entrada. ¿Me hago entender o no me hago entender? ¿Se entiende o no se entiende? Repítalo, no, por favor. Cuando me dicen que la presión de la potencia de un compresor es de 50 kilowatts, lo que me están diciendo es que ese compresor consume 50 kilowatts y esos 50 kilowatts que él consume los aporta a un motor. Y ese consumo de 50 kilowatts es necesario para que él pueda manejar el caudal que yo necesito en mi proceso y además para cumplir con esta relación de compresión. Es decir, para que si entran 100 kilopascal a la entrada, esa presión salga incrementada 11 veces. Si tú multiplicas 100 por 11 te da 1100. Entonces, eso es lo que se conoce como la relación de compresión. La relación de compresión es la división entre la presión de salida y la presión de entrada. Entonces, si tú entraste a 1100, perdón, si tú saliste a 1100 y la entrada fue a 100,
tienes que la relación de compresión es 1100 entre 100 que te da 11. ¿Estamos claros o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, como dice acá, a nivel industrial es muy común comprimir gases y aire para efectos industriales. Y como nos dijo José hace rato, yo comprimo aire para poder impulsar los dispositivos neumáticos. ¿Cuáles son los dispositivos neumáticos? Bueno, realmente tengo pistones, tengo actuadores neumáticos, tengo también electroválvulas, tengo todo eso, son dispositivos neumáticos. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, en las empresas concreteras tienen compuertas en la parte inferior para hacer el vaciado del concreto. Esa puerta no va a ir una persona a abrirla, porque eso pesa mucho. Colocan un dispositivo, un pistón neumático, que él abre y cierra la compuerta. Y eso lo usa también, por ejemplo, para lo que es el manejo de materiales a granel, para manejar los hilos de arroz, los hilos de cualquier grano, se usan con puertas neumáticas. También pueden ser eléctricas también, pero las neumáticas son muy comunes. Y en lo que es empaque, por ejemplo, lo que es empaque de arroz, las máquinas empacadoras de arroz tienen bastantes elementos neumáticos. Entonces, cuando usted comprime un gas, se aumenta la energía. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos por qué. Porque el gas tiene acá unas condiciones y el compresor lo que hace es darle energía al gas. Y esa energía se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en forma de presión, porque fíjate que acá la presión sube de 100 a 1100 y para eso el compresor. Y también se manifiesta en un incremento de la temperatura. Entonces, ese incremento de la temperatura te va a producir que probablemente la temperatura 2 acá sea muy alta. Y si tú esa temperatura de 500 kilopascales es muy alta para el proceso que tú estás haciendo, tú la debes bajar. Y para bajarla tienes que enfriarlo. Y enfriar la sustancia no es más que intercambiar calor con el medio ambiente. Entonces, como dice acá, generalmente el aire o los gases en general es tratado con secadores. Es decir, secador lo que te hace es que te le quita humedad. Enfriadores, como este caso, filtros, que los filtros pueden retener partículas de polvo y partículas de aceite. Y también tienes purgas para el condensado. El condensado es el vapor de agua que se convierte en líquido. Entonces, cuando queremos analizar este problema, que lo que nos piden es el calor expulsado en el intercambiador de calor, este calor que está acá es lo que me están pidiendo. Y me piden ese calor porque en base a la cantidad de calor que yo necesito retirar del gas, es que yo voy a escoger el sistema de enfriamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, vamos a ver qué necesitamos. Vamos a hacer aquí un balance de energía para saber por qué necesitamos las cosas. Si yo me concentro acá en el intercambiador de calor antes del compresor, vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. En el intercambiador de calor, ¿hay o no hay trabajo? Pregunto yo. Sí hay, ¿Qué ¿no? creen? A ver, un intercambiador de calor como este que está acá, que es parecido al radiador de las neveras, ¿hay o no hay trabajo? Creo que sí, ¿Por qué tú crees que sí? porque él necesita una fuente para poder andar. El intercambiador de calor. El intercambiador de calor no hace trabajo. ¿Y por qué? Porque ahí no hay ningún eje. El intercambiador de calor no te va a producir ningún movimiento rotativo. Entonces, se considera que un intercambiador de calor no hace trabajo. Lo que sucede en el intercambiador de calor solamente es que el calor es expulsado hacia el medio ambiente. Entonces, cuando tú aplicas la primera ley que te dice que la variación de la entalpía, porque estamos hablando de un sistema
un volumen de control, la variación de la energía, donde vas a tener entalpía y vas a tener la velocidad, si es que las velocidades son importantes, va a ser igual el calor menos el trabajo. Pero como no hay trabajo, te va a quedar solamente el calor. Entonces, tú necesitas conocer las condiciones a la entrada y a la salida para poder calcular el calor. Entonces, para tú conocer las condiciones a la entrada del intercambiador de calor, tú necesitas conocer las condiciones a la salida del compresor, porque si te das cuenta, el intercambiador de calor está conectado con el compresor. Entonces, el aire es absorbido acá en la absorción del compresor, el gas, perdón, el gas. Se absorbe acá en la entrada del compresor. Posteriormente, sale aquí en la sección 2 del compresor que corresponde a la salida y posteriormente, inmediatamente pasa a través del intercambiador de calor. Por tanto, si tú conoces las condiciones a la salida del compresor, conoces las condiciones a la entrada del intercambiador de calor. ¿Está claro o no está clara esta idea? Por favor. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, como ven acá, yo he dibujado alrededor del compresor este recuadro, esta figura, este es como si fuera un rectángulo, no sé si es un rectángulo o un cuadrado, bueno, esta figura que está acá punteada, de trazos punteados. Yo voy a estudiar ahora lo que sucede en el compresor considerándolo como un volumen de control. Era similar a como cuando se hacía un diagrama de cuerpo libre, que tú agarrabas el cuerpo, lo extraías del sistema y lo analizabas solito para ver qué pasaba con él. Entonces, vamos a ver qué sucede. Generalmente, y esto anótenlo por allí, generalmente uno asume que hay varios dispositivos ingenieriles que son adiabáticos. ¿Y por qué? Aunque lo de adiabático es un mito porque realmente nada es 100% adiabático, lo que se quiere decir allí cuando se dice que un dispositivo es adiabático es que las pérdidas de calor son muy pequeñas y que por tanto son despreciables. Entonces, cuando decimos que un compresor es adiabático, lo que estamos diciendo es que fundamentalmente se pierde muy poco calor. Cuando decimos que una bomba es adiabática, lo que queremos decir es que se pierde muy poco calor. Y cuando decimos que una turbina es adiabática, lo que estamos diciendo es que se pierde muy poco calor. Entonces, es lo que dicen en los libros, que esos dispositivos son esencialmente adiabáticos. Entonces, si el compresor es adiabático, el calor es cero. O sea, el término del calor desaparece. El micrófono por ahí abierto. ¿Cuáles son los componentes que quedan allí? Queda la entalpía a la salida, queda la entalpía a la entrada. Se puede asumir que en la entrada el gas está en reposo y me dicen que a la salida la velocidad es de 25 metros por segundo. Esta velocidad de 25 metros por segundo, como me han dicho, el valor de la velocidad la voy a considerar, pero el efecto que tiene la energía cinética en comparación con la entalpía es muy pequeño. Por tanto, lo pudiera despreciar. Pero como me lo han dado, yo lo voy a incluir acá. Entonces, esto que estoy señalando acá es la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, conocido como volumen de control aplicado al compresor. Entonces tengo en la parte de variación de energía, tengo la entalpía H2, que es la que aparece en la tabla, tengo H1, que es la entalpía a la entrada, y tengo la velocidad a la salida, que es la velocidad 2, y la velocidad 1 me dijeron que era 0. No se considera el término de energía potencial porque en un compresor, en una bomba, un intercambiador de calor o en una turbina térmica, si la turbina de gas o la turbina de vapor, se considera que la altura varía muy poco. En una turbina hidráulica, que es otra cosa, sí es importante el término de energía potencial.
Entonces, aquí tengo mi primera ley, el calor es cero porque el dispositivo es adiabático, de tal manera que el trabajo que realiza el compresor sería esto que está acá. Entonces, cuando yo despejo, para calcular el flujo másico aparece multiplicando todo el término que está entre paréntesis acá. Se transpone dividiendo, de tal manera que el flujo másico es la potencia del compresor, que me dijeron que es 50 kilowatts, entre todo esto que está acá. Y así yo conozco el flujo másico. Continuamos entonces. Ahora viene determinar las condiciones a la entrada y a la salida. Entonces, a la entrada yo tengo que la temperatura es 280 y la presión es de 100 kilopascal. Y a la salida tengo que la presión es 500 y la presión es de 1100. Vamos a ver si podemos o no podemos asumir que se trata de un gas ideal. Vamos a ver qué sucede acá. En el estado 1, la presión está en el orden de un bar, porque 100 kilopascales es un bar. Por tanto, yo les comenté que uno de los criterios para considerar que un gas es un gas ideal es que la presión sea baja, y se considera que una presión baja es una presión menor o igual a 10 bar. Como esta presión es de un bar, tranquilamente para el estado 1 puedo decir que es un gas ideal. Vamos a ver qué pasa en el estado 2. La temperatura es de 500 y la presión es de 1100 kilopascal. Bueno, no puedo decir de inmediato que es un gas ideal, pero la comparo con la presión crítica y la temperatura crítica. Si lo vemos acá, fui a la tabla, que si no me equivoco es la tabla o A.2 o A.5 a las tablas de gases ideales. Yo veo que la presión crítica del CO2 es de 7.38 megapascal, que es 7380 kilopascal. Entonces es una presión que es mucho mayor. Y la temperatura crítica es 304.1. Por tanto, estoy por ahí por buen camino en decir que eso es un gas ideal. Si lo quiero verificar, me voy a la tabla a la aplicación del factor Z que yo les comenté. Calcularíamos entonces la presión reducida y la temperatura reducida. A ver cuánto nos queda. Sería 1100 entre 7380. Nos queda una presión reducida de 0.15 y una temperatura reducida de 500 entre 304.1. Entonces, una TR de 1.64 y una PR de 0.15. Una PR de 0.15 y una TR de 1.64. Cuando calculo ese valor me da un factor Z de 0.99, que estoy bastante cerca del gas ideal. Entonces, asumo que es gas ideal, o si tengo la tabla, pues uso la tabla. Entonces, tengo acá la tabla del CO2 como gas ideal. Tengo el valor, fíjense aquí para 500, esta es la tabla A.8. Para un valor de 500 Kelvin, la entalpía vale 401,52. Entonces esta sería la entalpía 2, 401,52. Para el valor de 280 no tengo el valor de la entalpía, pero lo debo interpolar. Interpolo con la aplicación que yo le sugerí en su momento, me dio que la entalpía 1 es 197,60. Entonces, también hay que, esto que está acá, que no he leído, es muy importante. Para el estado 2, como la temperatura es mayor que la temperatura crítica, también se puede asumir el gas ideal. Para gases ideales, la entalpía solo es función de la temperatura. Esto lo dije yo una vez en clase. ¿Y qué sucede? Para un gas ideal,
la energía interna solamente varía con la temperatura. Y como es un gas ideal y la entalpía se define como U más P por V, V pequeña, V minúscula, perdón, resulta que este P por V lo puedo obtener que es igual a R por T de la ecuación de gases ideales. Entonces, si la energía interna depende de la temperatura y el término P por V es R por T, entonces la entalpía solamente depende de la temperatura. Entonces, bueno, calculé el flujo másico que me dio este valor. Y fíjense que el efecto de la energía potencial, de la energía cinética, perdón, que es un medio de la velocidad al cuadrado, yo lo pude haber omitido porque mira lo que da. 0,3125, que es un valor tan pequeño que yo, de Joule por kilogramo, que yo lo puedo omitir. Así que no habría ningún problema si yo lo omito. Entonces, volvemos ahora acá a lo que es el intercambiador de calor. Ya conozco el flujo másico y ya conozco también las condiciones a la entrada. También puedo conocer las condiciones a la salida porque me dicen que la temperatura es de 350 Kelvin. Y aquí hay otra cosa muy importante que debemos decir. Cuando él pasa a través del intercambiador de calor, ciertamente hay pérdidas de fricción, es decir, hay una pérdida muy pequeña de presión. Las pérdidas de presión en los gases son más bajas que en los líquidos. Entonces, mi temperatura es 350. Como ya vimos que la presión es muy pequeña en comparación con la presión crítica, pues sencillamente seguimos considerando que esto es un gas ideal. Y para 350 Kelvin, la tabla me muestra que su energía interna es 191,78 y su entalpía es 257,90. Entonces, tengo ya las condiciones a la salida del intercambiador de calor. Además, también se puede considerar que la velocidad no cambia a lo largo del intercambiador de calor. Por tanto, el efecto de la energía cinética es nulo. No hay cambio en la energía cinética del gas. Entonces, aplico la primera ley del intercambiador de calor. ¿Qué dice la primera ley? La variación de la entalpía. ¿Y quién sería en este caso la variación de la entalpía? Entalpía de salida menos entalpía de entrada, que es lo que aparece acá, multiplicado por el flujo másico, es igual al calor menos el trabajo. Pero un intercambiador de calor no hace trabajo. Y eso lo explicamos también hace rato en la última clase presencial que tuvimos. Como un intercambiador de calor no hace trabajo, entonces me queda solamente el calor. Por tanto, el flujo calorífico, que en este caso es potencia calorífica, sería igual a la masa, al flujo másico, por la diferencia de entalpía. La entalpía ya la calculamos, la teníamos ya, esta la acabamos de buscar en tabla y la H2 la teníamos del paso anterior. Entonces, nos queda esta diferencia, 257,90 menos 401,52 y multiplicada por el flujo másico, que nos da un signo negativo, menos 35,19 kilowatts. Y que ese signo sea negativo, no es que el calor sea negativo. Ese signo negativo, recuerden, lo que está indicando es que el calor sale del intercambiador hacia el medio ambiente. Y yo creo que Sandra no es de ambiente, ¿verdad, Sandra? No, usted no es de ambiente. Los ambientes no vinieron el día de hoy. Entonces, el calor va a parar al medio ambiente. Y este signo negativo también lo que nos está diciendo es que lamentablemente ese calor se pierde y se pierde del sistema. Y lo que significa es que esa energía que se está saliendo del sistema no se puede aprovechar para generar trabajo. Entonces, la pérdida de energía en un sistema ingenieril lo que significa es que no se puede utilizar esa energía para producir trabajo. ¿Estamos o no estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietudes, dudas? Ah, pero Angélica sí vino.
Está calladita por ahí. La que no está es Liz. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, profesor, por mi parte no. Entonces, vamos a ver. Ahorita vuelvo a compartir la pantalla, pero vamos a ver qué se estudió en el problema. Recapitular. Número 1. Hemos dicho que cuando se hace un proceso de compresión, un gas pasa de un volumen grande a un volumen pequeño. ¿Qué me está diciendo Sandra que es de biomédica? Bueno, está bien, biomédica. En biomédica usan bastante estos equipos, por cierto. Entonces, número 1, al comprimir un gas se pasa de un volumen alto a un volumen pequeño y también se pasa de una baja presión a una presión mayor. Entonces, cuando ocurre una compresión, hay un incremento de la presión y una disminución del volumen. Número 1. Ay, Dios, yo esperando otra clase y era otro link. Bueno. Bueno, no sé qué pasaría acá. Continuamos entonces. ¿Qué más tenemos allí? Tenemos que cuando se comprime un gas, se le está dando mayor energía. Y como la ley de la termodinámica dice que esa variación de energía se manifiesta en forma de calor y trabajo, usted aplicó un trabajo, porque el compresor hizo un trabajo para que ese gas aumentara la presión. Y a la vez, esa compresión significó también un incremento en la temperatura. Entonces, el gas sale caliente del compresor. Posteriormente, yo lo debo enfriar y lo debo tratar para que ese gas cumpla con las características que yo necesito en mi proceso. Entonces, cuando ese gas pasa por un enfriador, que fue lo que se vio acá, lo que se tiene es que se le extrae calor y ese calor que se extrae va para el ambiente. Y como sale del sistema, se considera que es un calor negativo. Recuerden que el calor cuando ingresa a un sistema es un calor positivo. El calor que entra en un automóvil, en la cámara de combustión de un automóvil, es un calor positivo. Lo que usted está inyectando combustible. Pero el calor que sale por los gases de escape es un calor negativo. Y cuando hablamos con que un calor es negativo, quiere decir que lamentablemente no se puede aprovechar ese calor para convertirlo en trabajo, es decir, en movimiento. Entonces, por ese motivo es que la eficiencia de un automóvil de combustión interna es de entre 25 y 45% para el motor más eficiente, que es el diésel, un 45%. Por eso es que los carros eléctricos están desplazando a los motores de combustión interna. Muy a mi pesar porque me encantan los carros de combustión interna. Aunque la gente de ambiente pues me critique, bueno. Sí estoy a favor de que se conserve el medio ambiente, pero como máquina me encantan los motores de combustión interna. ¿Se ve nuevamente entonces la pantalla que estamos compartiendo? Sí, profesor. Entonces, mis estimados, ¿qué más les puedo comentar acá de este problema? Que hay que exprimirlo. Importante. Los gases ideales, en los gases ideales se tiene que tanto la energía interna, que es la U, como la entalpía, solamente cambian con la temperatura. Entonces, por ese motivo es que uno ve que en las tablas, a ver si tengo acá, si puedo mostrar la tabla. No es lo que nos dice la tabla. Vamos a quiere avanzar esto. ¿Qué te parece? Por eso es que vemos que en las tablas, esta tabla que está acá, te muestra el valor de la energía interna, de la entalpía, de la entropía a diferentes temperaturas, pero teniendo una presión de referencia, porque en un gas ideal, sin importar el valor de la presión, las propiedades van a cambiar con la temperatura. Entonces,
Tenemos otro problema por acá. Se tiene una bomba sumergible que extrae agua de un pozo y debe bombearla a razón de 1,5 kilos por segundo a un tanque presurizado cuyo manómetro marca 400 kilopascal y está 15 metros por encima de ella. Es decir, que de la línea central de la bomba, del eje de la bomba hasta la entrada del tanque son 15 metros. Entonces, pues aquí arranca la bomba, van sus tuberías y la tubería de alimentación del tanque tiene una diferencia de altura de 15 metros con respecto a la bomba. Asumiendo que la bomba es adiabática. ¿Por qué decimos que una bomba es adiabática? Porque fundamentalmente la transferencia de calor de una bomba que se hace en una bomba es muy pequeña. Entonces, asumiendo que la bomba es adiabática y que la velocidad a la succión es la misma que a la descarga, en la succión el agua está a 10 grados Celsius y 90 kilopascales, es decir, este es un agua de pozo, que la temperatura permanece constante y que la tubería de descarga tiene un diámetro de 0,04 metros, determine la potencia de la bomba. Entonces, este es un problema típico de aplicación para saber cuál es la bomba que yo debo seleccionar, que me cumpla con esas condiciones. Entonces, yo voy a considerar acá este rectángulo que está acá, de trazos y puntos, y voy a decir que la bomba, junto con la tubería, constituye un volumen de control. Entonces, analizo todo esto como si fuera un solo elemento. Y ahora vamos a plantear la primera ley de la termodinámica. La variación de energía, es esto que está acá, energía a la salida, y es la salida, menos la energía a la entrada es igual al calor menos el trabajo. Entonces, esta es la ecuación planteada desde un punto de vista general. Ahora, dijimos que la bomba es adiabática. Entonces, anótenlo por favor con tinta bien fuerte, con negrilla. Tanto una bomba como una turbina, como un compresor, son dispositivos adiabáticos. Los intercambiadores de calor se consideran que son adiabáticos. Ojo, mucho cuidado con esto. Cuando el calor de un fluido lo absorbe el otro. Pero en los intercambiadores de calor, como el que vimos en el ejemplo anterior, el calor se termina siempre compartiendo al medio ambiente. Ustedes dirán, pero ¿cómo ocurre esto? Bueno, vimos un ejemplo hace varias clases de un intercambiador de calor agua refrigerante. Lo que sucedía era que el agua absorbía el calor del refrigerante, pero al final el agua se descargaba a un riachuelo. Entonces ese calor del agua termina pues descargándose al medio ambiente. Y es lo que sucede en los barcos, en las torres de entrenamiento, que esa agua caliente va a parar a los cuerpos de agua. Y ustedes pueden ver en algunas ocasiones un cambio en la coloración alrededor de esos dispositivos. Entonces, profe, pero entonces lo que sería diabático sería el enfriador, pero más, sin embargo, la bomba, no. ¿O por qué la bomba sería un diabático? La bomba es adiabática porque, número uno, el incremento de temperatura en la bomba, en la entrada de la salida, es tan bajo que tú consideras que el calor es nulo. Okay. ¿Qué es lo que hace una bomba? Es una conjetura, porque en verdad, o sea, la bomba hace una mover conjetura, una turbina. sí es una conjetura. Ajá, o sea, la bomba hace mover un centro, vamos a decir, la turbina, la aspa que tiene, eso es parte mecánico y todo lo que es metal. Sí, señor, genera fricción. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Todo lo que es rotativo genera fricción y donde hay fricción hay calor. Pero, contradictoriamente, ese calor es tan pequeño que se puede despreciar. Por eso es que se dice que es adiabático. Lo mismo pasa con un compresor y con una turbina. El calor que se genera es tan pequeño que se considera que es adiabático.
Y eso que tú me acabas de comentar, lo vamos a ver con más fuerza también en la segunda ley, porque en la segunda ley, cuando uno considera que un dispositivo es ideal, que es isoentrópico, es decir, que no hay cambio de entropía, es porque no hay ni irreversibilidades, ni fricciones, ni calor. Entonces, es un modelo, mi estimado. Es un modelo que hacemos para que el análisis sea mucho más sencillo y no complicar tanto las cosas. Sí, exacto, es parte teórica nomás. Exactamente. Bueno, y ni tan teórico, porque así como se calcula en la realidad, uno considera que todos esos dispositivos son adiabáticos y ya está. Porque al final la variación, o sea, al final el aporte del calor es muy pequeño, entonces por eso tú la puedes despreciar. Entonces seguimos acá. Tenemos acá, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos la entalpía H2, que es la entalpía a la salida. Tenemos la velocidad a la salida multiplicada por un medio, de tal manera que este es el término de la entalpía, este es que está acá, es el término de la energía cinética, y aquí sí aparece el término de energía potencial. Y aclaro una cosa, siempre en los problemas que tengan que ver con líquido, la energía potencial es bien importante. En todo lo que son bombas centrífugas, en lo que son turbinas de agua, siempre es importante el componente de la energía cinética, perdón, de la energía potencial. Entonces recuerden, un sistema hidráulico no es lo mismo que un sistema termodinámico. Un sistema hidráulico maneja líquido. Generalmente en los sistemas termodinámicos que hemos estudiado se estudian gases y se estudian vapores y todas esas cosas. Sí, es una combinación de hidráulica con neumática. En esta que tenemos acá, la bomba es totalmente hidráulica. El hidroneumático es otra cosa. El hidroneumático viene cuando esto ingresa a un tanque. Ese tanque, que es el tanque hidroneumático, es presurizado también con aire. Tiene una presión y cuando la bomba detecta, el presostato de la bomba detecta que has llegado a esa presión, apaga la bomba. Cuando el presostato detecta que la presión es menor, cierra un contacto que te enciende la bomba. Recuerden ustedes que cuando se cierra un contacto es porque se permite el paso de corriente. Y cuando el contacto se abre es porque se interrumpe el paso de corriente. Entonces, tenemos acá entonces los términos de energía de entalpía, términos de energía cinética y términos de energía potencial. En la entrada, ¿qué tenemos? La entalpía de la entrada, la velocidad de la entrada y tenemos también el término de energía potencial. Eso es igual solamente al trabajo, que es un error. Y dijo que es calor, dije, es trabajo, es un error. No lo puedo corregir. No. Entonces, también tenemos lo siguiente. Como la velocidad no cambia, porque me lo dice el enunciado, la velocidad a la entrada es igual a la velocidad a la salida. Por tanto, si la velocidad a la entrada es igual a la velocidad a la salida, no hay cambio en la energía cinética. Entonces, con la presión 1 de 90 kilopascal y la temperatura de 10 grados Celsius, determino la entalpía, que es 41,99. Y muy importante lo que está acá y que nunca lo olviden. Para este valor de 90 kilopascal y 10 grados Celsius, estamos en forma de líquido comprimido. Y cuando tú tienes líquido comprimido, tú lo puedes aproximar como líquido saturado. Entonces, sabemos el valor de la entalpía 1. Para el estado 2. Para el estado 2, me decía el enunciado del problema que esta bomba alimenta un tanque presurizado. Y ese tanque presurizado tiene un manómetro que marca 400 kilopascal. Por tanto, la presión absoluta de ese tanque es 400 más la presión atmosférica que 100. Entonces, en el estado 2, la bomba tiene que manejar una presión de 500 kilopascal. Tengo la presión y tengo la temperatura.
Viene otra cosa importante acá, que no está escrita, pero la voy a decir. En una bomba pasan dos cosas importantes. La primera ya la dijimos, que es que se considera que es adiabática, porque nos olvidamos de las fricciones y todo lo que José nos comentó hace rato. También en una bomba, aunque se incrementa la presión, el líquido no se comprime, porque se considera que los líquidos no se pueden comprimir. Como un líquido no se puede comprimir, quiere decir que el volumen específico permanece constante. Entonces, esta idea recuérdenla siempre. Los líquidos no se pueden comprimir, los gases sí. Entonces, cuando un líquido sale de una bomba, se considera que el volumen específico permanece constante. Es decir, el volumen específico a la entrada es igual que a la salida. Además de eso, también sucede otra cosa muy interesante. Aparte de que el volumen específico permanece constante, ese permanece más o menos, porque realmente varía muy poquito. La variación es despreciable. También se puede considerar que en una bomba se hace un proceso isotérmico. Es decir, en una bomba la temperatura permanece constante entre la entrada y la salida. Y cuando hablamos que permanece constante, no quiere decir que no varíe, porque yo estoy seguro que José es curioso y él va a agarrar y va a colocar un termómetro a la entrada y a la salida de una bomba para saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. ¿Cierto, José? Usted que es curioso, ¿verdad? Que es como Santo Sí, Tomás, profe. que tiene que meter el dedo en la llaga para... ¿Ah? Diga. Sí, la verdad es porque sí, la succión puede entrar a una tal temperatura, pero el mismo calor interno de la bomba, eso lo tiene que aumentar, aunque sea muy poco, pero aumenta algo la temperatura del agua a la descarga. Exacto. Es como te conozco, por eso digo. Sí, sí ocurre un pequeño incremento, pero adivina, es tan pequeño. Profe, pero lo que no entendí también, dice que la presión es constante entre la entrada y la salida. No, la presión no. El volumen específico, el volumen específico, el volumen específico es constante y la temperatura es constante también. Se acabó. La temperatura sí puede variar, pero que varíe un grado no es importante, se puede despreciar. Entonces, en resumidas cuentas, y anótenlo por favor. Número 1, la bomba se considera que es adiabática. Número 2, en la bomba se puede considerar que el proceso es isotérmico, es decir, que la temperatura no varía, lo cual es una Pero, aproximación también. La temperatura varía muy poco. Adelante. disculpe, pero eso sería nada más cuando sería con un medio líquido, porque si es con gas es diferente, ¿no? Sí, pero es que las bombas son para líquidos. Hay bombas también neumáticas, pero eso es otra cosa. Ah, sí, ¿Cierto? o sea, yo digo como una bomba de agua es parecido como si fuera un compresor también. No. Pero la diferencia radica en que los líquidos no se pueden comprimir y los gases sí. Si tú, Sí, si, si, si tú tienes 100 litros de agua, el volumen que te va a ocupar el agua es de 100 litros, a exacto. menos que se congele. Si se congela, el volumen aumenta, porque el agua es el único líquido que se expande al congelarse. Pero imagínate que tú tengas un recipiente con agua que sea flexible, que sea de caucho. Tú lo tienes allí, tú lo mueves para un lado para otro, el volumen siempre va a ser de 100 litros, cambiará la forma porque es un recipiente flexible, pero el volumen va a ser igual. En cambio, que cuando es un gas, el gas tú lo puedes comprimir. Entonces, recapitulando, la bomba es adiabática. La bomba hace un proceso isocórico, es decir, el volumen específico permanece constante. Y número 3, se puede aproximar que en una bomba el proceso es isotérmico. Si tú eres curioso, tú vas a agarrar seguramente, vas a tener una bomba, vas a medir la temperatura a la entrada y a la salida. Y vas a ver que varía muy poco, varió medio grado, varió un grado. Esa variación se puede despreciar. Se puede considerar entonces que la bomba hace un proceso isotérmico. Entonces, ajá. Planteamos ahora lo siguiente.
Dijimos ya de la lámina anterior que el término de energía cinética era despreciable. Este término que está acá, la energía potencial, la diferencia de energía potencial sería flujo másico por GZ2 menos flujo másico por GZ1. Que cuando yo lo he agrupado acá, agrupé todo acá en un solo término, te quedó aquí G por Z2 menos G por Z1. Si tú consideras que aquí donde está el eje de la bomba, tú colocas tu nivel de referencia, este sería Z1, sería entonces 0. Y la diferencia GZ2 menos GZ1 sería la altura H, que son los 15 metros. Por tanto, esto que está acá es 15. Este término que está acá, como las velocidades son constantes, desaparece. Y esto que está acá vale 15. Ahora bien, ¿cómo calculamos T2? La entalpía 2, perdón. O sea, aquí viene otro dato que tengo que decir. Aunque se puede considerar que la bomba es isotérmica, que la temperatura varía muy poco, en los líquidos la energía y la entalpía pueden cambiar con la temperatura y con la presión. Entonces, pongan mucha atención a esto que voy a decir. ¿Cuál es la función de una bomba? ¿Qué hace una bomba? Bueno, indudablemente no puede comprimir. Así Ajá. que lo que haría es presurizar. No, Exacto. La bomba le da presión a al líquido. Entonces, y la pero, presión es una forma de energía. Ajá, adelante. pero al presurizar no hay que comprimir, no necesariamente. No, no. Porque en Porque una bomba, al menos en una bomba centrífuga, lo que sucede es que tú conviertes. ¿Qué pasa cuando ingresa el líquido a una bomba centrífuga? Ingresa el líquido, adquiere energía de velocidad, luego pasa a lo que se llama la voluta de la bomba, que le dicen también el caracol, y en ese caracol se da un proceso de cambio de energía cinética en energía de presión. Por eso que ok, entonces, a es la que yo siempre, salida, ajá, profe, ajá, disculpe, yo siempre he no, tenido el concepto tranquilo. de que al aumentar la presión el volumen tiene que disminuir. Siempre he estado con esa teoría así, pues. No, en las bombas no. En los compresores sí. En los compresores tú comprimes, para reducir el volumen y por tanto aumentar la presión. En la bomba no sucede eso así. En la bomba le das más energía cinética al líquido y esa energía cinética después es convertida en energía de presión. Entonces, bueno, en una bomba, la energía del líquido a la salida tiene que ser mayor que la entrada, porque si la energía fuera igual, la bomba no hizo nada. La bomba tiene un motorcito y ese motorcito es el que te le da energía al líquido y esa energía se transmite, se manifiesta en forma de presión. Entonces, ciertamente lo que sucede es que hay un incremento de entalpía. Y en una bomba, para calcular el incremento de entalpía, se calcula con esta expresión que tengo acá, señalando acá. Yo considero que en una bomba el incremento de entalpía es igual a la diferencia o incremento de presión por el volumen específico. Recuerden ustedes, ¿cuál es la definición de entalpía? La definición de entalpía es igual a U más P por V. ¿Cierto? La entalpía que está acá la definimos hace mucho tiempo atrás. Vamos a recapitular. Aquí está. La entalpía es igual a U más P por V. ¿Qué sucede en un líquido de acuerdo a todo lo que yo acabo de explicar? Si en un líquido la temperatura, cuando un líquido pasa por una bomba, la temperatura permanece constante, la energía interna no cambia.
Pero el otro componente, que es la entalpía, sí cambia, porque la entalpía es el cambio de entalpía, entonces es la diferencia de presión por el volumen específico. No sé, recordarlo siempre como una receta. En una bomba, el cambio de entalpía es igual al cambio de presión multiplicado por el volumen específico. Entonces, por ese motivo, H2 va a ser igual a H1, que es 41,99 más esto que está acá, 500 menos 90, es la presión a la salida menos la presión a la entrada, multiplicada por el volumen específico. Entonces nos da que la entalpía es 42,08. Entonces fíjense ustedes una cosa. El trabajo que hace una bomba es relativamente pequeño en comparación con el trabajo que requiere un compresor y en comparación con el trabajo que hace una turbina y así sucesivamente. Entonces, bueno, tengo ya la entalpía de la salida, que es 42,08. Tengo la entalpía de la entrada. Este es el término de la energía potencial. Y al final lo que me da es, cuando sustituyo valores, sumo y resto y multiplico y divido, te da entonces que la potencia que requiere la bomba es de 840 watts. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, yo tengo que ir entonces después a comprar una bomba de 840 watts. Cuando llego a la ferretería, o a Duick Center, o a Novi, o a Bombasa, cualquier empresa que venda bombas, yo me voy a encontrar que las bombas me las van a vender en HP, ¿cierto? No sé, las bombas las Sí, venden sí, en HP. Entonces, medio caballo, yo tres llego, cuartos de yo llego allá, caballo. ¿cómo? En caballo, correcto. Yo llego allá y le digo, Ah, mire, yo medio. necesito una bomba de... Adelante, que te interrumpí. Sí, profe, disculpe. ¿La ven así, con esa especificación de medio caballo, tres cuartos, de un caballo y medio, dos caballos? Sí, Exacto, un sí, lo caballo y vamos. cuarto. Entonces, mira, yo necesito una bomba de 840 watts. El vendedor va a agarrar y va a convertir esos watts en HP. Caballo o HP horsepower, caballo de potencia. Entonces, bueno, resulta que estos 840 watts, al dividirlo por 745,7, me da 1,13 HP. Me dice, mira, la que más tengo, la que más se parece es de un caballo y cuarto, si tengo, o de caballo y medio. Y yo compro una bomba de un caballo y medio. Este problema también, que lo vimos desde el punto de vista termodinámico, lo pudimos haber resuelto desde el punto de vista de mecánica de fluidos aplicando la ecuación de Bernoulli generalizada. No sé si vieron mecánica de fluidos, sí o no. Definitivamente no lo voy a explicar para Sí, no confundirlo. Aquí lo tienen por si vieran mecánica de fluidos, pero no todos. Creo que no todos admiten mecánica de fluidos. sí, sí, yo le he Lo dado tienen clase. acá por cultura general. Tienen acá por cultura general. Y al final, si usábamos el enfoque de ecuación de Bernoulli generalizada, nos daba una potencia de 835 watts. Que de 835 watts a 840 watts la diferencia es despreciable. Entonces, eso con respecto a ese problema de bomba. Vamos a ver ahora un problema de turbina. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya tenemos algo de tiempo. Y discúlpenme que me extienda un poco más el día de hoy. Acá tenemos una turbina de vapor. Recuerden, en termodinámica solamente vamos a estudiar turbinas de vapor y turbinas de gas. No vamos a estudiar las turbinas de agua, que son las más interesantes. Pero bueno. Una turbina es alimentada por dos calderas diferentes. Y por si no, creo que lo he dicho otras veces en clase, cuando hablamos en general de calderas, en termodinámica, o sea, desde el punto de vista teórico, una caldera es un dispositivo que va a generar vapor, que puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado. Pero en la práctica, a nivel industrial, cuando hablamos de caldera, decimos que una caldera solamente genera vapor saturado y que si es un generador de vapor, es el que te va a generar vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, una turbina es alimentada por dos calderas diferentes. De la primera caldera recibe 5 kilos por segundo de vapor a 3 megapascal y 700 grados Celsius. De la otra caldera recibe 15 kilogramos por segundo a 800 kilopascal y 500 grados Celsius.
En la salida se tiene una calidad de 96% y 10 kilopascal. Suponiendo que la turbina es adiabática, calcule la potencia de la turbina. Yo estoy seguro que José, como es tan quisquilloso, él va a ir a una planta de esta y le va a poner la manito a la turbina. Cuídate que quemas la mano, ¿viste, José? Porque aunque la turbina sea adiabática y porque tú le coloques buen aislante y todo lo que tú quieras, te vas a quemar la mano porque mira la temperatura a la entrada, 700 y 500. Así que mucho cuidado. Si tienes que, por cuestiones de la vida, estar cerca de una turbina y la vas a tocar, por lo menos ponte un buen guante de carnaza, ¿viste? Y eso tampoco te garantiza que no te vayas a quemar la manito. Entonces, vamos a ver ahora las diferentes consideraciones que se hacen. Número 1, la turbina es adiabática. Por tanto, el calor intercambiado con el medio ambiente es 0. Entonces se desprecia ese calor. No me están hablando acá de energía cinética ni de potencial, me olvido de ellas. Entonces, son despreciables. El término de energía potencial y energía cinética en un sistema termodinámico es despreciable en comparación con la energía interna y con la entalpía. Entonces, voy a analizar la turbina. Primer análisis que se hace es el análisis de conservación de la masa. La masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Cuáles son los flujos máximos que entran? Flujo 1 y flujo 2. De tal manera que en algún momento de la turbina, esos flujos se van a combinar para constituir un flujo 3. El flujo 1 es 5, el flujo 2 es 15, por tanto, el flujo de salida va a ser 20. Ahora vamos a aplicar entonces la segunda ley. La primera ley, perdón. La primera ley te dice es que la variación de energía es igual al calor menos el trabajo. El calor es 0. El calor es 0. Por tanto, la variación de la energía va a ser igual al trabajo. Y ahora que hay que tener mucho cuidado con lo que viene y estar bien clarito con la terminología. Cuando hablamos de la variación de la energía, es energía que sale menos energía que entra. ¿Cuál es la energía que sale? ¿Cuál es la salida de la turbina? 1, 2 o 3. ¿Cuál es el punto de salida? 3. El 3. 3. Ajá. Entonces, este mouse me está quedando sin batería. Vamos a apagarlo mejor. Entonces, si 3 es la salida sería con una entalpía 3. Entonces, la entalpía total a la salida sería el flujo máximo por la entalpía específica 3, que es esto que está acá. Entonces, esto que está acá representa toda la energía a la salida. ¿Y qué es la energía a la entrada? Tanto la energía que entra por la entrada 1 como por la energía que entra por la entrada 2. Entonces, esa energía total a la entrada, que es la que está entre paréntesis, es M2 por H2, es decir, el flujo 2 por la entalpía 2 más el flujo 1 por la entalpía 1. Y eso es igual al menos trabajo. Profe, consulta, o sea, la entrada de la energía 1 y la energía 2 son diferentes porque el volumen es diferente. Exacto. El flujo máximo es diferente y es muy importante también, las condiciones son diferentes. En el flujo 1, fíjate que está entrando vapor a 3 megapascal y 700 grados Celsius. Quiere decir que él tiene una entalpía diferente al flujo 2, porque en el flujo 2 tienes un vapor a 800 kilopascal y 500 grados Celsius. Entonces, si tienes dos calderas diferentes que operan en condiciones diferentes, por tanto, el vapor de la caldera 1 tiene características diferentes al vapor de la caldera 2. Es decir,
uno tiene más entalpía que otro. Entonces, bueno, ¿aclara eso tu pregunta o no? Sí, profe, pero es posible tener así las dos calderas con tipo de energía, pues. ¿Es posible eso? Claro, Sí. tranquilamente. ¿Y Porque, con qué propósito se haría eso? bueno, O- porque imagínate que tienes una caldera principal que tú la utilizas, que tú le metes búnker. Y entonces esa es la caldera 1, que es la que te tiene más presión y más temperatura. Y tienes una caldera 2 donde tú lo que estás usando es aprovechando el calor que viene de otro lugar. Imagínate que tengas una unidad de recuperación de calor. Tienes un proceso que te genera calor y ese proceso, ese calor tú lo aprovechas para calentar el agua y entonces para alimentar otra turbina, pues en resumidas cuentas. Sí lo puedes tener tranquilamente. ya. Y tú preguntarás, ¿cómo es posible que una turbina tenga dos entradas? Sí, las turbinas tienen varias etapas. Entonces, en una etapa 1, yo alimento con estas condiciones y en la etapa 2, que es mucho más adelante, tengo otras condiciones. Perfectamente válido. No hay ningún problema allí. Entonces, bueno, vamos a ver cada estado, muchachos, ahora. Así como hacíamos para el primer parcial, vamos a ver cada uno de los estados. Estado 1, presión de 3 megapascal y 700 grados Celsius. Para esas condiciones, 700 grados Celsius y 3 megapascal, que son 3000 kilopascal, nos encontramos que es vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Para una presión de 3000 kilopascal, si estuviéramos en saturación, la temperatura fuera 233,90. Entonces, un vapor a 3000 megapascal para que fuera vapor sobrecalentado debería estar a una temperatura de 233,90. Resulta que mi vapor está a 700. Por tanto, como 700 es mayor que 233,90, entonces mi vapor está sobrecalentado. Entonces esta tabla que está acá no me sirve, debo utilizar la tabla de vapor sobrecalentado. Estado 2. Tengo una presión de 800 kilopascal y una temperatura de 500 grados Celsius. Con la tabla de presión yo leo que para 800 kilopascal la temperatura de saturación es 170. Entonces, si yo quisiera que un vapor estuviera a 800 kilopascal y estuviera como vapor saturado, la temperatura debería ser 170,43. Como la temperatura es mayor porque es 500, entonces es vapor sobrecalentado. Entonces, con 800 kilopascal y 500 grados Celsius me voy a la tabla de vapor sobrecalentado y leo la entalpía correspondiente. Para el estado 1, con 3000 kilopascal y 700 grados Celsius, me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, si hay que interpolar, se interpola, y leo el valor de la entalpía. Vamos a ver ahora el estado 3, que es el estado de la salida. En la salida me decían lo siguiente, hay una calidad de 96%. Cuando me dicen que tengo una calidad de 96%, ya yo sé automáticamente que estoy dentro del domo de saturación. Y quiere decir que una parte va a estar en forma de líquido y la otra parte va a estar en forma de vapor. Y me dieron la presión. Tengo 10 kilopascal y 96%. Sigue tranquilamente. 10 kilopascal está por acá. Leo los valores de HF y HG. Y se calcula entonces el valor de H, que es la entalpía total. Que lo despejo de esta fórmula que está acá. H va a ser igual a HF, que lo leo de la tabla, que vale 191,81. Y está. HFG también lo leo de la tabla, que es 2392,82 y lo coloqué aquí. Multiplico este HFG por 0,96 y le sumo HF y me da una entalpía de 2488,92.
Otra cosa importante, generalmente en las turbinas, uno trata de tener a la salida una calidad alta. ¿Y eso por qué? Porque en las últimas etapas de la turbina, tener calidad es dañino para la turbina. Entonces, lo ideal desde el punto de vista ingenieril para cuidar la turbina es que la calidad sea alta. Más lo ideal fuera que saliera vapor saturado también. Lo ideal desde el punto de vista ingenieril, de conservación de la turbina. Desde el punto de vista de la eficiencia, lo ideal fuera que la calidad saliera más bajita. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, bueno, una vez que tenemos los valores de H1, H2 y H3, ya el problema está resuelto. Entonces, volvemos al problema acá. M3 por H3, ya dijimos que M3 vale 20. Está el 20. Este es el valor de la entalpía 3, que ya lo habíamos calculado acá. 5 que multiplica H1, aquí está. Más 15 que multiplica H2, aquí está. Cuando hagamos esta operación que está acá, de este lado me quedaría también un número negativo. Y al quedarme un número negativo de este lado y un número negativo de este lado, se cancelan los negativos entre sí y te da un trabajo de 21.982 kilowatts. Importante, el trabajo de una turbina siempre va a ser positivo, porque la turbina es un dispositivo que produce trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Entonces, recapitulemos lo que hemos dicho en este ejercicio. Oído al tambor, por favor. Número 1. Se considera que una turbina es un dispositivo adiabático. Número 2. Las turbinas pueden tener diferentes entradas, porque las turbinas tienen varias etapas. En la etapa 1 ingresó un vapor con unas condiciones y en la etapa 2 ingresó un vapor con otras condiciones. En la salida de la turbina se han mezclado los dos flujos. A la salida de la turbina salió el vapor, salió el fluido de trabajo, salió en forma de líquido vapor con una calidad de 96%. Se hizo en la turbina un balance de masa, que fue el que te digo que la masa de entrada es igual a la masa de salida. La masa de entrada eran M1 y M2 que se suman para dar una masa M3 que tiene un valor de 20 kilogramos por segundo. Como la turbina es adiabática, el calor es cero. Al hacer el balance de energía, tenemos, volver a compartir, al hacer el balance de energía tenemos la entalpía a la entrada y la entalpía a la salida. Mucho cuidado recordando que la entalpía a la entrada es M3, H3 por H3, pero que la entalpía a la salida hay que resolver esta suma primero. Por eso lo he colocado dentro de paréntesis y después el signo menos. Y que el trabajo de la turbina me da positivo. Y un trabajo de una turbina me da siempre positivo porque una turbina es un dispositivo que produce trabajo. La bomba y el compresor son dispositivos que consumen trabajo. Por tanto, se considera que el trabajo de una turbina es positivo, que el trabajo de una bomba y de un compresor es un trabajo negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Ninguna, entonces. Bueno, entonces les voy a poner algunas actividades. Tengo que ponerles por lo menos unas 3 tareas más. Esas tareas son, viene una tarea de primera ley, una tarea de segunda ley y una charla. Con respecto al resto de las clases y los exámenes, vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Podemos colocar entonces los exámenes, si los hacemos vía Moodle, los colocamos los sábados o los domingos para que estén tranquilos en sus casas y no tengan ningún tipo de problemas como han pasado. ¿Ok?
¿Les Sí, parece? profe, se le agradece porque en su día fue un Sí, traje. sí, lo entiendo. Entonces creo que eso es lo que nos queda, porque que nos podamos reunir, no lo sé. Así que para que estemos tranquilos, vamos a colocar los exámenes vía Moodle y los colocamos entonces los fines de semana. El sábado y domingo ustedes me dirán el día, para mí realmente es indiferente. Lo único es que no podemos exceder las fechas que indica el calendario de la universidad para la entrega de las notas finales. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, soy todo oído. Si no, entonces lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Voy a dar por concluida la grabación.